Muy buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Gustavo Medina, soy médico reumatólogo, trabajo en la división reumatología del Hospital de Clínica José de San Martín y en esta clase vamos a hablar sobre la terapéutica inmunosupresora utilizada en reumatología con un enfoque mayormente clínico. Bien, hagamos un breve repaso del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene dos subsistemas totalmente interrelacionados entre sí. El subsistema de la inmunidad innata y el de la inmunidad adquirida. ¿Cuál es la característica más relevante de cada uno de ellos? En cuanto a la inmunidad innata, podemos decir que es un sistema inespecífico, que es de rápido accionar y que no requiere contacto previo con la noxa. En cambio, la inmunidad adquirida es un sistema específico, la respuesta es lenta. ¿Por qué? Porque requiere un contacto previo con la noxa para poder, días después, generar la respuesta específica. ¿Cuáles son los elementos más importantes de cada uno de estos sistemas? Bueno, como ven acá, en la inmunidad innata, las principales células son los queratinocitos, las células epiteliales, células de la mucosa y células del endotelio, que actúan como una primer barrera frente a la noxa. Las células principalmente implicadas son los neutrófilos, básicamente los neutrófilos, y después, en menor jerarquía, eosinófilos, basófilos y células mastoides. También tienen una gran relevancia los monocitos y los macrófagos, los natural killers y, por supuesto, las células presentadoras de antígeno o también conocidas como células dendríticas. En cuanto a la inmunidad adquirida, las principales células de este sistema son las células presentadoras de antígenos, los linfocitos T y los linfocitos B, y posteriormente, como consecuencia de los linfocitos B y la transformación de estos, los plasmocitos o células plasmáticas encargadas de la producción y secreción de inmunoglobulinas. Muy bien, detengámonos entonces un minuto sobre el sistema inmunológico dentro de la inmunidad innata. Habíamos visto las principales células, cuáles eran, y ahora vamos a ver cómo se comunican estas células entre sí y cómo se comunican entre el sistema innato y el sistema de inmunidad adquirida. Y ahí tenemos que mencionar a los mediadores solubles y algunos receptores celulares. Los receptores celulares, los más importantes, tal vez sea el Toll-like receptor y Nodal-like receptors, que son receptores que están en la membrana celular y que se encargan de reconocer secuencias específicas de una noxa microbiológica, como también secuencias específicas de, por ejemplo, un producto tisular dañado. Entre los mediadores solubles, en cambio, tenemos que hablar de citoquinas y tenemos que hablar de proteínas séricas. Las citoquinas las voy a nombrar porque es importante. Cuando hablemos específicamente de terapéutica vamos a ver que podemos bloquear algunas de ellas. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, el interferón, la interleuquina 12, la interleuquina 15, 10 y el factor de transformante de crecimiento beta. Y dentro de las proteínas séricas de este sistema destaca el complemento, todo el sistema del complemento, las colectinas, la proteína C reactiva y el sistema de la coagulación, que cumple un rol fundamental dentro de lo que es la inmunidad innata. En el sistema de inmunidad adquirida habíamos visto que teníamos básicamente células presentadoras de antígeno, linfocitos T, linfocitos B, y aquí vemos cómo una célula presentadora de antígeno se relaciona con el linfocito T. Existe una coestimulación de la cual vamos a hablar posteriormente. ¿Por qué? Porque en esta zona podemos accionar con fármacos. El linfocito T estimula a los linfocitos B y a su vez los linfocitos B se van a transformar en estos plasmocitos con la generación consecuente de inmunoglobulinas. También hay una relación muy estrecha con los macrófagos, que es una célula pivotal muy importante en el sistema de la inmunidad adquirida. Y en todo este sistema celular existen distintos mediadores solubles de gran trascendencia desde la terapéutica, como puede ser la interleuquina 6, como puede ser, que ya lo habíamos visto, el factor de necrosis tumoral alfa,
la interleuquina 23 y también la interleuquina 17, de lo cual hablaremos con mayor detalle en las próximas diapositivas. Bueno, muy bien. Luego de haber hecho un brevísimo repaso del sistema inmunológico, vamos a hablar directamente de los inmunosupresores que vamos a utilizar en el ámbito de la reumatología. ¿Qué es un inmunosupresor? Un inmunosupresor es un fármaco o un biofármaco que modula la respuesta inmunitaria deprimiendo la acción de la misma. ¿Cuándo vamos a utilizar un inmunosupresor? Bueno, lo vamos a utilizar en dos circunstancias distintas. En caso de que no haya una falla del sistema, si queremos evitar que el sistema inmunológico produzca un daño, lo usamos en el caso de los trasplantes. Pero también los vamos a utilizar cuando existe un trastorno, una falla de la autorregulación y una pérdida a veces de la tolerancia, y esto se da en el ámbito de las enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de distintos inmunosupresores y para clasificarlos de manera didáctica podemos decir que vamos a hablar de glucocorticoides, de inhibidores de la calcineurina, de citostáticos, también conocidos como antiproliferativos o antimetabolitos, de productos biológicos o biofármacos y de productos químicos de última generación llamados pequeñas moléculas o comúnmente también denominados anti-JAK, que después veremos el porqué de este nombre. Bien, hablemos de los glucocorticoides. Los glucocorticoides tal vez sean la droga más utilizada en la reumatología. La primera aplicación clínica en artritis de los glucocorticoides data del año 1949. Son producidos normalmente en el organismo en la corteza suprarrenal y tienen distintas funciones. Inhiben la síntesis de prostaglandinas, tienen efectos inmunosupresores que hay que recordar que depende de la dosis y también depende del estado inmunitario previo del paciente. Y algunas de esas acciones son la disminución de la acción de monocitos y macrófagos, que ya vimos que son de gran trascendencia en el sistema inmunológico, disminución de algunas citoquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, disminuyen el número de linfocitos, principalmente los linfocitos T, disminuyen el factor activador de las plaquetas y vimos que la coagulación juega un rol fundamental en el sistema de defensa y la disminución de la síntesis de inmunoglobulinas, que esto se ve a altas dosis. Podemos decir que los glucocorticoides tienen dos mecanismos de acción o dos vías de acción. Una es la vía genómica y otra es la vía no genómica de acción. La vía genómica se sabe que prácticamente está saturada en alrededor del 100% con dosis ya mayores a 30 miligramos por día. Y la vía genómica es la principal vía de los efectos adversos que van a tener los corticoides. Y luego tenemos una vía no genómica que actúa a través de receptores, que se activa en forma significativa a dosis de más de 100 miligramos por día y los efectos prácticamente máximos se obtienen con dosis de entre 250 a 500 miligramos por día. Estas dosis tan altas generalmente se dan en lo que se llaman pulsos endovenosos de corticoides. Recordar que la dosis diaria de más de 7,5 miligramos mantenida en el largo plazo se asocia con eventos adversos significativos de estos fármacos. Recordemos que los corticoides tienen distinta duración del efecto terapéutico, que generalmente se mide en horas, y en base a esta duración del efecto terapéutico se los divide en glucocorticoides de acción corta, glucocorticoides de acción intermedia y de acción prolongada. Los de acción corta son el cortisol, cortisona, prednisona y prednisolona. Tal vez uno de los más utilizados en la práctica diaria habitual sea la prednisona. Los de acción intermedia tenemos el deflazacor, la metilprednisolona y la triamcinolona. Y aquellos de acción prolongada, la betametasona y la dexametasona. Que además estos dos corticoides tienen la característica, por ejemplo, de poder atravesar la barrera placentaria, cosa que los otros corticoides no lo tienen. También es distinta la potencia que tienen estos corticoides
Y acá claramente pueden ver cómo el grupo de acción prolongada tiene una potencia equivalente muchísimo mayor que, por ejemplo, la prednisona que nosotros utilizamos en la práctica clínica habitual, y por lo tanto también dependerá de los miligramos como dosis equivalentes a utilizar. Es muy importante tener en cuenta cuando uno utiliza glucocorticoides los efectos secundarios, que lamentablemente son muy frecuentes y algunos pueden llegar a ser graves. Dentro de ellos destacan los oculares, cataratas, glaucoma, por ejemplo, los cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, retención hidrosalina. A nivel gastrointestinal destacan los procesos de úlcera péptica, puede haber inclusive hemorragia digestiva. A nivel endocrinológico, con el uso continuado de corticoides a una dosis baja se puede observar un síndrome de Cushing por supresión del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, impotencia, trastornos menstruales, trastornos del crecimiento cuando se lo dan en niños, hiperlipidemia, hipocalemia, hipocalcemia también es algo frecuente de ver. A nivel musculoesquelético se puede observar miopatías por corticoides, debilidad muscular por corticoides. A nivel óseo se puede ver la osteoporosis y en algunos casos osteonecrosis ósea. A nivel neuropsiquiátrico, hipertensión endocraniana benigna, psicosis o convulsiones. En la piel puede aparecer acné, hirsutismo, fragilidad capilar, estrías, que es algo muy frecuente con el uso de estos fármacos. Y a nivel inmunológico, un retraso de la hipersensibilidad retardada y alteración de los mecanismos de defensa. Los corticoides prácticamente, como dije antes, se utilizan en la mayoría de las patologías reumatológicas, aunque la tendencia es a utilizar las menores dosis posibles por el menor tiempo posible, justamente para evitar estos efectos secundarios. Pero son una excelente droga de ataque de inicio cuando uno requiere inmunosupresión rápida. Bien, vamos a hablar de los citotóxicos. Los citotóxicos son drogas que interfieren en la proliferación celular de células en rápida división. En general, dentro de la reumatología se los utiliza a menores dosis que, por ejemplo, se pueden utilizar en otras especialidades como la oncología, y buscamos un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador de los mismos. Dentro de los citotóxicos tenemos los agentes alquilantes, donde destaca la ciclofosfamida. Vamos a hablar mínimamente del clorambucilo, que es una droga que se usa cada vez menos en la práctica habitual. Tenemos antimetabolitos análogos de las purinas, como la azatioprina, y antimetabolitos antagonistas del ácido fólico, como el metrotexato, que tal vez sea una de las más utilizadas en reumatología. Muy bien, ciclofosfamida. La ciclofosfamida es una droga que altera la síntesis del ADN y favorece la apoptosis de células en rápida división. Disminuye así los linfocitos T y los niveles de linfocitos B y suprime la hipersensibilidad retardada. En general, se recomienda no superar una dosis acumulada de 10 gramos de ciclofosfamida. Recordar que está contraindicado en la lactancia y en el embarazo. Sobre todo en el segundo y tercer trimestre se podría llegar a utilizar en caso de que exista un riesgo de vida de la madre que de alguna manera produzca un contrabalance del riesgo de su uso para el embarazo. Se utiliza en forma oral, se puede utilizar también en forma endovenosa. Hoy por hoy se prefiere la forma endovenosa porque se ha visto que tiene los mismos efectos inmunosupresores con menor acumulación de droga. Hay que recordar que hay que producir una hidratación muy importante y usar mesna, que lo que hace este otro fármaco, el mesna, es evitar la toxicidad de la ciclofosfamida, sobre todo la toxicidad urinaria y vesical. En el caso de insuficiencia renal, que muchas veces cuando uno la utiliza en reumatología se enfrenta a pacientes con algún déficit de su función renal, recordar que lo usamos frecuentemente para la glomerulonefritis,
ya sea por vasculitis o ya sea por lupus. En ese caso hay que ajustar la dosis, como bien se ve aquí en esta diapositiva. En cuanto a los controles de esta droga deben ser estrictos. El control inicial debe incluir sí o sí un hemograma con plaquetas, creatinina, hepatograma, un sedimento urinario. Y en el seguimiento se recomienda cada 2 semanas, por lo menos hasta estabilización, luego del inicio o cambio de una dosis, seguirlo con un hemograma por lo menos. En el caso de que exista posibilidad de toxicidad vesical, se hará una citoscopía. Hay que estar muy atento sobre todo a la presencia de hematuria no dismórfica, hematuria que uno supone que puede estar proveniendo del árbol urinario inferior. La pauta clásica de tratamiento es un pulso mensual durante 6 meses y luego un pulso cada 3 meses. Se habla de pulso porque es la forma de administrar endovenosa en un solo día. Y también tenemos una pauta de tratamiento que ha surgido de un estudio europeo denominado Eurolupus, donde se utiliza una dosis menor de ciclofosfamida, se utilizó 500 miligramos cada 15 días durante 3 meses y después un seguimiento con otro inmunosupresor. Ejemplos de uso de la ciclofosfamida: básicamente es una droga de elección para afección orgánica grave, para lupus, sobre todo lupus con compromiso renal, lupus con compromiso del sistema nervioso central, vasculitis, y también para otras enfermedades como la esclerodermia, cuando existe compromiso intersticial pulmonar. Recordemos, como habíamos dicho, que la ciclofosfamida, cuando se utiliza de manera endovenosa y se utiliza en pulsos, tiene menos efectos adversos a largo plazo que la vía oral. Pero esos efectos adversos a largo plazo que hay que tener en cuenta pueden ser la ocurrencia de neoplasias. En el largo tiempo se observan neoplasias, sobre todo cuando tienen dosis acumuladas del fármaco mayores, y por eso se insiste en el uso endovenoso y no en el uso oral. Puede haber neoplasias también de piel, de médula ósea, del tracto urinario, el cáncer de vejiga y la cistitis hemorrágica, que es un efecto adverso muy común por el uso de ciclofosfamida y por la toxicidad debido a uno de sus metabolitos, que es la acroleína. También como efecto adverso podemos destacar la mielosupresión. La mielosupresión, lo que hay que considerar cuando se usa ciclofosfamida, que el efecto máximo de la droga luego de un pulso de la misma se va a observar entre los 8 y 14 días posteriores al pulso. Otro efecto adverso, y prácticamente un efecto adverso común a todos los inmunosupresores, son los procesos infecciosos. Y en cuanto a la ciclofosfamida en sí, hay que tener en cuenta la toxicidad gonadal, esto cuando se utiliza en mujeres en edad fértil que tienen intención de embarazo. El clorambucilo también es un citostático que prácticamente actualmente se utiliza muy poco, pero tiene un efecto muy similar a la ciclofosfamida. El problema del clorambucilo, por lo menos uno de los problemas, es su altísima toxicidad medular. Produce plaquetopenia, la lesión del clorambucilo es acumulativa. También se ha relacionado a infertilidad y también, como la ciclofosfamida, está contraindicado en embarazo y en lactancia. La azatioprina es un inmunosupresor muy utilizado en la práctica clínica, muy utilizado en reumatología. Se lo utiliza muchas veces como terapia de mantenimiento tras la inducción con ciclofosfamida, pero tiene algunas ventajas importantes. Por ejemplo, la de ser una droga de administración oral. La dosis ronda los 2 miligramos kilo día aproximadamente. Es una droga que se puede usar durante el embarazo y la lactancia también. La azatioprina es un análogo de purinas, disminuye la síntesis del ADN principalmente, y en realidad existen varias hipótesis de por qué produce este efecto.
Se dice que la azatioprina, a través de las 6-mercaptopurina, que es una derivación de la droga, actúa como antimetabolito de las purinas. También puede tener una interferencia con algunas coenzimas, lo que ocasionaría una reducción de la actividad celular. Como ven aquí abajo, la azatioprina sufre una transformación metabólica hacia 6-mercaptopurina y están involucradas básicamente dos enzimas en este proceso. Una de ellas es la xantinoxidasa y otra enzima es la tiopurina metiltransferasa. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque el alopurinol es una droga también muy comúnmente utilizada y puede interaccionar con la azatioprina. En general, cuando se utiliza alopurinol hay que disminuir la dosis de azatioprina porque existe un riesgo de toxicidad medular que puede llevar a una neutropenia grave. Lo mismo en aquellos pacientes que tienen un déficit de tiopurina metiltransferasa, que en algunas ocasiones es necesario hacer un monitoreo previo antes de dar azatioprina. No es la práctica habitual, pero en algunas ocasiones puede llegar a aconsejarse. Como efecto adverso de esta droga, tenemos que mencionar la depresión medular, la intolerancia gastrointestinal, con dolor, náuseas y vómitos, la hipersensibilidad, la hepatotoxicidad. Puede haber algún riesgo de neoplasias, pero en general es menor que con ciclofosfamida, y la aparición de infecciones. Bien, finalmente llegamos al metotrexato, que es otro citostático o antimetabolito, y tal vez este sí sea la droga más utilizada en el ámbito de la reumatología en la práctica diaria. Se lo utiliza en una gran diversidad de afecciones, pero destacan la afección cutánea y la articular del lupus, las vasculitis, sobre todo las vasculitis ANCA relacionadas, la GPA, la granulomatosis con poliangeitis localizada. También se usa en sarcoidosis, se usa mucho y es la droga de primera elección en artritis reumatoidea, y la usamos también como ahorrador de esteroides en alguna vasculitis de grandes vasos, como la arteritis de la temporal, y también la hemos utilizado y la utilizamos en las miopatías inflamatorias idiopáticas, como por ejemplo puede ser la dermatomiositis o la polimiositis. El metotrexato es un antimetabolito del ácido fólico. La dosis semanal que se utiliza es variable, varía entre 5 y 25 miligramos. Se lo puede dar tanto bioral como parenteral y es aconsejado el uso de ácido fólico o ácido folínico mientras se esté bajo tratamiento con metotrexato. Se prefiere el ácido fólico porque el ácido fólico no interfiere en la acción del metotrexato y sí puede disminuir un poco la potencia el ácido folínico. Esta es una droga que hay que tener algunos recaudos, hay que realizar antes radiografía de tórax, puede estar relacionada a una neumonitis intersticial aunque no es frecuente, una analítica completa, sobre todo por el caso de las citopenias, serología para virus hepatotóxicos y para VIH, sobre todo por la hepatotoxicidad, que es tal vez el evento adverso más común del metotrexato. Muchas veces ocasiona aumento enzimático, ya sea de TGO o TGP, y a veces esto es asintomático para el paciente. Y está contraindicado recordar en el embarazo y en la lactancia. Existen dos drogas inmunosupresoras que vamos a hablar ahora y que son, digamos, las drogas que se han usado más recientemente en la reumatología. Una de ellas es el micofenolato. El micofenolato es un profármaco, es el ácido micofenólico. ¿Qué hace el micofenolato? Bloquea la síntesis de novo de nucleótidos de purina y por lo tanto inhibe la proliferación de los linfocitos T y de los linfocitos B. El micofenolato lo podemos encontrar como micofenolato mofetilo o como micofenolato sódico. El micofenolato mofetilo, la dosis es 250 a 1000 miligramos cada 12 horas
y el micofenolato sódico entre 180 miligramos y 720 miligramos cada 12 horas. Está contraindicado en cualquiera de sus dos formas en el embarazo y en la lactancia debido a la teratogenicidad de la droga. Otros eventos adversos pueden ser gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor, citopenias, sobre todo linfopenia, leucopenia en general y plaquetopenia. Está relacionado a la aparición de infecciones, hepatotoxicidad y con el uso prolongado se ha descrito el riesgo de aparición de linfomas. ¿Dónde se usa el micofenolato? Lo usamos básicamente en la glomerulonefritis, en el lupus, para la fase de inducción como para mantenimiento. También se usa en la neumonía intersticial, en la esclerodermia, como ejemplos más relevantes. Bien, la otra droga inmunosupresora que se utiliza en los últimos tiempos en reumatología es la leflunomida. La leflunomida inhibe una enzima, la dihidroorotato deshidrogenasa, que es una enzima necesaria en la producción de ADN y ARN en los linfocitos T activos. Tiene varias otras funciones. También inhibe las tirosina quinasas, inhibe la señalización intracelular, la producción de interleuquina 1, el factor nuclear kappa beta, algunas moléculas de expresión como la ICAM1, BCAM1 e inhibe también las metaloproteinasas. Recordar que la leflunomida tiene una importante circulación enterohepática, tiene un perfil de toxicidad elevado y hay que tener mucho cuidado con su uso, sobre todo cuando se la combina, como se hace frecuentemente, con el metotrexato, sobre todo por la toxicidad hematológica y hepática. Se puede usar en pacientes en diálisis y no requiere ajuste en este caso, y sí recordar que está totalmente contraindicada en embarazo y lactancia. No se aconseja su uso en mujeres de edad fértil que tienen intención de embarazo y en caso de estar usando leflunomida y producirse el embarazo requiere un lavado con colestiramina y dosaje de la droga en plasma. Se recomienda no usar la leflunomida inclusive hasta 2 años antes de comenzar la búsqueda de embarazo. Como dijimos, los eventos adversos más comunes son la hepatotoxicidad. A nivel hematológico detectamos anemia, leucopenia, inclusive hay casos de pancitopenia con el uso de la leflunomida. Puede haber trastornos mucocutáneos como rash, alopecia, que en general es reversible, trastornos gastrointestinales como diarrea. La diarrea es una de las manifestaciones, eventos adversos más comunes con el uso de la leflunomida, sobre todo cuando se usaba esta droga con dosis de carga. Hoy en día no se la utiliza la dosis de carga, sino que se administra directamente 20 miligramos por día vía oral. También se han detectado infecciones, presencia de neumonitis intersticial, hipertensión arterial, pérdida de peso. En cuanto a las indicaciones, está indicada para el tratamiento de la artritis reumatoidea y de la artritis psoriásica. Bien, pasemos a otro grupo de inmunosupresores, que son aquellos denominados inhibidores de la calcineurina. Tenemos dos, la ciclosporina y el tacrolimus. Ambas drogas disminuyen la respuesta inmunitaria celular, inhibiendo la producción de anticuerpos T dependientes. Inhiben la producción y la liberación de linfocinas que incluyen la interleuquina 2. ¿Cuál es la dosis? La ciclosporina se utiliza a dosis de 2,5 a 5 miligramos por kilo y el tacrolimus a dosis de 0,05 a 0,15 miligramos por kilo por día y son de uso oral. Se pueden utilizar ambas drogas durante el embarazo y en cuanto al monitoreo, muchas veces hay que realizar monitoreo de los niveles plasmáticos de estas drogas.
Como eventos adversos más importantes destacan la nefrotoxicidad, la hipertensión arterial, la neurotoxicidad y otros menos frecuentes como la hipertricosis, la hipertrofia gingival, la hepatotoxicidad. Recordar algunas drogas que interactúan con estos inhibidores de la calcineurina y que son a veces de uso frecuente en la clínica. ¿Qué drogas aumentan los niveles? Bueno, el diltiazem, el verapamilo, nicardipina, también el ketoconazol, la claritromicina, la metilprednisolona, el allopurinol, la miodarona y los antirretrovirales. Mucho cuidado con el uso de estas drogas en pacientes con insuficiencia renal y control muy frecuente de la hipertensión arterial y de los niveles de creatinina. ¿En qué circunstancias las utilizamos? Cuando existe glomerulonefritis, sobre todo la clase 5 y algunas clase 3 o 4 refractarias, y también se utilizan, por ejemplo, en las miopatías inflamatorias idiopáticas. Finalmente pasamos a hablar de un grupo especial de inmunosupresores conocidos como biofármacos. Los biofármacos son fármacos que dependen de su producción de un sistema biológico. Son un grupo de fármacos que suprimen el sistema inmunológico y reducen la inflamación. En algunos aspectos son superiores a los inmunosupresores que veníamos viendo, sobre todo porque tienen especificidad de objetivo. Tal vez la historia de estos biofármacos haya comenzado allá por el año 1984, cuando se le otorga el Premio Nobel de Medicina a 3 investigadores, uno de ellos un investigador argentino, el doctor César Milstein, que descubren los hibridomas, la fusión del linfocito B con células tumorales, en general células de mieloma múltiple, y la posibilidad de obtener anticuerpos monoclonales, o sea, anticuerpos que surgen de un solo clon de linfocitos B. Muy bien, vamos a ver qué opciones tenemos dentro de los tratamientos con agentes biológicos. Siempre recordando que un agente biológico es una droga dirigida específicamente a un objetivo. Entonces, podemos dividirlos en dos grandes grupos: los agentes biológicos anticitoquinas y los agentes biológicos anticelulares. Los agentes biológicos anticitoquinas utilizados en reumatología tenemos los anti-TNF-alfa, los anti-interleuquina 6, los anti-interleuquina 17 y los anti-interleuquina 12-23. En cambio, los anticelulares tenemos anti-CD20, anti-BAF o también denominado anti-BLyS, que después veremos qué es esto, y los agentes biológicos que interfieren con la coestimulación necesaria entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Una breve reseña sobre cuando decimos anti-TNF o anti-interleuquina 6, puede ser que tengamos agentes biológicos que se dirigen directamente a la interleuquina, agentes monoclonales que directamente van a unirse a la interleuquina, o agentes que van a unirse a su receptor, bloquean el receptor. Esta diapositiva, que parece tan compleja, simplemente cumple la función de recordar la gran complejidad de mediadores solubles que existen entre las distintas células del sistema inmunológico, pero recordar que muchas veces se inicia el desencadenante inmunológico en la célula presentadora de antígeno, que estimula a un linfocito T. El linfocito T reconoce ese antígeno, se activa ese linfocito y posteriormente a la activación empieza a segregar una serie de citoquinas
que finalmente van a originar la respuesta inmunológica específica. Como ven acá, tenemos algunas de las interleuquinas que vamos a tener la potencialidad de bloquear, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 17, entre ellas. Y también podemos, como dijimos, actuar sobre el linfocito B, sobre todo con los biofármacos anti-CD20. Los primeros biofármacos de los cuales vamos a hablar son aquellos que bloquean la acción del factor de necrosis tumoral alfa, conocidos como anti-TNF alfa. Se los puede utilizar en varias patologías, pero básicamente se lo utiliza en la artritis reumatoidea. Hay distintas clases de ellos. Tenemos los más conocidos: infliximab, adalimumab, golimumab, etanercept y certolizumab pegol. Fíjense que la terminación difiere si tiene una X. En ese caso, como el infliximab, sabemos que es un agente quimérico, que se obtiene una parte de una célula humana y una parte de una célula de ratón. El adalimumab, que como el golimumab terminan con la M, mumab, eso significa que son anticuerpos humanizados. Como verán acá, etanercept ya no termina en mab, sino que termina en cept. Esto significa que en realidad esto es un receptor soluble del factor de necrosis tumoral alfa, que lo que hace es captar justamente esta citoquina, pero al ser captada por un receptor soluble que no está en ninguna superficie celular, bloquea y pierde su acción. Y finalmente tenemos un agente que se encuentra pegilado, o sea, está adherido a una pequeña molécula de látex, y se lo conoce justamente como certolizumab pegol. Como dijimos anteriormente, el uso de estos biofármacos anti-TNF principalmente se ha hecho sobre la artritis reumatoidea, pero como pueden ver acá, posteriormente a su aparición allá por principios del año 2000, se fueron incorporando patologías donde se los utiliza en la clínica médica habitual. Se lo utiliza en la artritis idiopática juvenil, en la artritis relacionada a entesitis. Fíjense en esta imagen que está aquí arriba, como una zona de entesis muy tradicional, que es la zona de inserción del tendón de Aquiles, se encuentra inflamada. Esto lo vamos a ver en varias patologías, pero sobre todo en la artritis psoriásica, en la espondilitis anquilosante, en la espondilitis axial no radiográfica. Y también se utilizan estos biofármacos en enfermedades que pueden tener manifestaciones reumatológicas o manifestaciones estrictamente gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Se los utiliza también en patologías estrictamente dermatológicas, como la psoriasis en placa, aunque todos sabemos que también este tipo de psoriasis puede tener manifestación reumatológica. Está autorizado su uso en la hidrosadenitis supurativa, que se considera una enfermedad de base inmunológica, en la enfermedad de Behçet, sobre todo en la manifestación intestinal de la enfermedad de Behçet, y a nivel ocular, como podemos ver en esta imagen, en la uveitis no infecciosa, sobre todo la uveitis relacionada al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Como podrán ver aquí en esta diapositiva, las dosis son variables de acuerdo al biofármaco utilizado. Estos biofármacos anti-TNF alfa tienen una importante efectividad,
pero también hay mucha precaución sobre los efectos adversos que pudieran ocasionar. Como efectos adversos destacan las infecciones, sobre todo las relacionadas a tuberculosis y que se observan sobre todo en los primeros meses del tratamiento con estos biofármacos. También el aumento de infecciones bacterianas, sobre todo del tracto respiratorio o infecciones urinarias, y han aparecido casos de infecciones oportunistas. A nivel cardiovascular, está contraindicado en la insuficiencia cardíaca descompensada, grado 3 o grado 4. A nivel gastrointestinal puede haber reactivación del virus de la hepatitis B y por lo tanto es uno de los virus que se realiza en el screening antes de comenzar con estos biofármacos. Puede haber aumento de transaminasas. A nivel respiratorio, empeoramiento de una enfermedad intersticial previa. Y se han descrito a nivel del sistema nervioso central enfermedades desmielinizantes. Paradójicamente, algunos pacientes pueden desarrollar fenómenos de autoinmunidad con el uso de estos biofármacos. Y con respecto a las neoplasias, puede haber mayor riesgo de linfomas B y por mucho tiempo se consideró que estaban relacionados al aumento de otro tipo de neoplasias, sobre todo el cáncer de pulmón, pero actualmente después del análisis de varias cohortes a lo largo del tiempo, se vio que este aumento de incidencia del cáncer de pulmón no es mayor al aumento de incidencia que tienen los pacientes con artritis reumatoideas activas y no tratadas con estos biológicos. Recordar que siempre antes de administrar cualquier agente biológico a un paciente se debe hacer serologías virales, hepatitis B, hepatitis C, HIV, buscar tuberculosis o inclusive tuberculosis latente. Esto se hace mediante radiografía de tórax y prueba de PPD o reacción de Mantoux. El otro agente biológico o biofármaco que va a actuar sobre los linfocitos B es el belimumab. El belimumab, a diferencia del rituximab, no va a actuar sobre alguna molécula directamente en la superficie del linfocito B, sino que va a actuar inhibiendo una sustancia que produce la sobrevida de los linfocitos B. Esta sustancia es producida por las células mieloides, se la conoce como BLyS o también como BAF con doble F, y lo que hace el belimumab, como pueden ver en esta diapositiva, en la parte de abajo de la diapositiva, lo que hace el belimumab, que es el anticuerpo monoclonal, va a bloquear uniéndose a esta sustancia y de esta manera va a impedir que el BLyS se una a su receptor sobre los linfocitos B y estos sufran un proceso de muerte por apoptosis. Actúa tanto sobre los linfocitos B normales como sobre los linfocitos B autorreactivos. Y como pueden ver, la molécula no tiene la X, sino que tiene la MU-MUMAB, o sea que es una molécula totalmente humanizada, a diferencia del rituximab,
que era una molécula quimérica. Bien, el campo de acción del rituximab en reumatología, porque también hay que recordar que se lo utiliza en algunas otras enfermedades no reumatológicas, como en el caso de la oncohematología, pero en reumatología el campo de utilización es más extenso que el belimumab. El rituximab se lo utiliza en lupus, se lo utiliza en vasculitis, sobre todo en vasculitis relacionadas a ANCA, y se lo utiliza en artritis reumatoidea. En cambio, el belimumab ha sido autorizado para su uso en lupus eritematoso sistémico y de hecho es la segunda droga autorizada para su uso en lupus luego de la hidroxicloroquina. El belimumab se utiliza en el lupus activo, sobre todo con positividad de anticuerpos antinucleares y anti-ADN y en aquellos que cursan con hipocomplementemia. Se lo utiliza básicamente en manifestaciones cutáneas y en manifestaciones articulares del lupus. No se recomienda en el caso del lupus severo, ninguno de los dos se recomienda en caso de infección activa y hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes con déficit de inmunoglobulinas, sobre todo de IgG o deficiencia congénita de IgA. Están ambos contraindicados durante el embarazo y durante la lactancia. Además, el rituximab no se recomienda su uso en la insuficiencia cardíaca congestiva, grado 3, grado 4, en la infección crónica por el virus de la hepatitis B y, como dijimos, embarazo y lactancia contraindicados. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, en el caso del belimumab, la dosis es 10 miligramos por kilo, una dosis de carga inicial y luego se hace un tratamiento mensual. El evento adverso más frecuente son las reacciones infusionales, la hipogamaglobulinemia y las infecciones. En el caso de rituximab, la dosis recomendada es 375 miligramos por semana durante 4 semanas, o también existe otro esquema que es administrar 1 gramo de la droga cada 15 días, total 2 gramos, y estos esquemas se repiten cada 6 meses. Los efectos adversos más frecuentes es la reacción infusional, por eso en el caso de rituximab hay que premedicar al paciente con paracetamol, con hidrocortisona y con difenidramina. Las infecciones, aunque no se ha demostrado un mayor riesgo de tuberculosis como sí lo hacían los anti-TNF-alfa, y hay un evento adverso que se puede observar sobre todo en lupus, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bien, veremos ahora el bloqueo de la acción de la interleuquina 6. La interleuquina 6 es una interleuquina pivotal muy importante en el sistema inmunológico y en todos los procesos relacionados a inflamación, tanto a nivel local, por ejemplo las inflamaciones articulares sinoviales, como a nivel sistémico. Es una interleuquina muy necesaria, por ejemplo, a nivel hepático para la producción de los reactantes de fase aguda, ya sea la proteína C reactiva o todos los que intervienen en lo que después será la prueba de eritrosedimentación. La interleuquina 6 cumple un rol fundamental en los linfocitos B y en los linfocitos T, sobre todo estimulando su diferenciación y también actúa sobre la hematopoiesis. Podemos bloquear la interleuquina 6, se puede bloquear la interleuquina 6, ya sea mediante anticuerpos que directamente actúan sobre esta interleuquina, bloqueándola a nivel soluble, o podemos bloquear su receptor. Para bloquear su receptor tenemos una droga biológica, un biofármaco llamado tocilizumab. El tocilizumab es una IgG humana contra el receptor de la interleuquina 6, ya sea el receptor soluble o el receptor celular. Este biofármaco
se lo utiliza ya sea en forma endovenosa o en forma subcutánea, y como todos los biofármacos en general, suele acompañarse con metotrexate, que aumenta su efectividad. ¿En qué patologías está indicado? El tocilizumab está indicado en el tratamiento de la artritis reumatoidea y en el tratamiento de la arteritis de la temporal. Bien, vamos a hablar ahora de otra molécula, de otro biofármaco conocido como abatacept. Para hablar de abatacept vamos a repasar un poquito qué pasa a nivel de coestimulación, qué pasa cuando la célula presentadora de antígeno le presenta justamente este antígeno al linfocito T para que éste se active y desencadene toda la reacción inmunológica. Como ven acá, la célula presentadora de antígeno tiene una molécula de clase 2 al cual se une el antígeno que a través de un receptor específico del linfocito T va a producir las modificaciones correspondientes. Se dice que tiene que haber una coestimulación porque se une la molécula de clase 2 al receptor del linfocito, pero también se une una molécula que se denomina CD8086 con una molécula que se llama CD28. Cuando se unen estas dos moléculas y se une la molécula de clase 2 con el receptor específico del linfocito T, se denomina coestimulación. Para frenar esta presentación de antígenos, naturalmente el linfocito T empieza a expresar otra molécula que se denomina CTLA4. Esta molécula CTLA4 desplaza a la CD28, se une a la CD8086, entonces bloquea la coestimulación. Muy bien. ¿Qué es el abatacept? El abatacept es una proteína de fusión soluble humana. Tiene un dominio extracelular que es similar, es el mismo que la CTLA4 y que está unida a una porción modificada de una porción FC de una inmunoglobulina. Entonces, ¿qué es lo que hace este biofármaco? Este biofármaco simula la inhibición normal que tiene el organismo para evitar la comunicación entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Al bloquear esta coestimulación, lo que hace es evitar la producción de distintas citoquinas, entre ellas la interleuquina 2, y por lo tanto evita la reacción inmunológica. Este biofármaco tiene prácticamente las mismas contraindicaciones y efectos adversos de los otros que veníamos hablando, y está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Tiene algunas otras indicaciones en estudio, pero básicamente se lo usa para artritis reumatoidea. Muy recientemente se lo autorizó para el tratamiento de la artritis psoriásica. Se puede administrar de manera endovenosa o se puede administrar de manera subcutánea. Bien, el último de los biofármacos que veremos es el secukinumab. El secukinumab es un biofármaco dirigido hacia la interleuquina 17. La interleuquina 17 participa. Para terminar con esta clase, vamos a hablar de unas moléculas que son muy novedosas, unos inmunosupresores muy novedosos en la reumatología, conocida como pequeñas moléculas o anti-JAKs. Técnicamente no son biofármacos, sino que son de estructura química. Acá lo que hay que recordar, lo que hay que considerar, es que cualquier citoquina, para ejercer su acción en el núcleo, va a depender de una serie de pasos. Esos pasos son, primero, la unión a un receptor de transmembrana. Ese receptor de transmembrana tiene que generar distintas señales para que a nivel nuclear se produzca la transcripción y la producción del producto que la interleuquina debe producir. En esos pasos, entre que la interleuquina se une a su receptor de transmembrana, existen distintas enzimas. Una de ellas son las enzimas denominadas JAK.
o Janus quinasas. Las Janus quinasas son tirosinas quinasas intracelulares ligadas al dominio intracelular del receptor de citoquinas. Hay 4 isoformas, JAK1, JAK2, JAK3 y una conocida como tirosin quinasa 2 o TIC2. Y siempre están de a pares. Por eso se las denominan JAK o Janus quinasas, porque deriva del dios Janus, que era el dios que tenía 2 caras. Cada familia de receptores de citoquina utiliza isoformas específicas de JAK para la traducción de la señal. Cuando la citoquina entonces se une al receptor, ¿qué hace? Fosforila estas Janus quinasas, que a su vez fosforila otras moléculas denominadas STAT, que interfiere en la transcripción genética. Nosotros tenemos la posibilidad de bloquear estas enzimas, bloquear la JAK y por lo tanto bloquear la acción de las interleuquinas. Estas moléculas que bloquean esta JAK se denominan anti-JAK y tienen la selectividad por alguna isoforma en especial, aunque esta selectividad no es absoluta y muchas veces depende de la dosis. En esta diapositiva lo que vemos son distintos receptores de citoquinas o de algunas hormonas inclusive o de algunos otros elementos como el interferón, distintos receptores que son de transmembrana. Ven que tiene una porción extracelular y tiene una porción intracelular. En la porción intracelular, como verán acá, hay distintas JAK y siempre, como dijimos, están de a pares. Tenemos fármacos que son mucho más específicos a las dosis habituales para algún tipo de estas JAK. Los 3 fármacos que hoy por hoy tenemos disponibles para el uso clínico son el tofacitinib, el baricitinib y el upadacitinib. El tofacitinib inhibe la JAK1 y la JAK3. El baricitinib, JAK1 y JAK2 cuando están así de a pares, y el upadacitinib inhibe la JAK1. ¿En quiénes están indicados estos anti-JAKs? Bueno, están indicados básicamente en pacientes con artritis reumatoidea y pacientes con artritis psoriásica. Se pueden utilizar solos o se pueden utilizar combinados con otro inmunosupresor. El que más se utiliza es el metrotexate, también se lo ha utilizado combinado con la leflunomida. Efectos adversos tienen varios, son medicamentos, recordar que son de vía oral, estos medicamentos no son parenterales, tienen la ventaja sobre los biofármacos que no requieren cadena de frío. Recuerden que todos los medicamentos que son biológicos, biofármacos, inmunoglobulinas necesitan cadena de frío para que quede estable la molécula. Estos medicamentos, como son químicos, no lo necesitan. Y dentro de los efectos adversos más frecuentes vamos a encontrar la anemia, vamos a encontrar trombosis y vamos a encontrar infecciones. De las infecciones más comunes y más graves tal vez que se puedan dar con el uso de los anti-JAK, tenemos el herpes zóster. Por eso la necesidad de vacunación en estos pacientes antes de iniciar el tratamiento con medicamentos anti-JAK. Muy bien, hasta aquí hemos hecho un repaso de todos los inmunosupresores que utilizamos en reumatología. Y finalmente me queda decir que esquemas de tratamiento hay varios, hay muchos. No hay un esquema único para todas estas enfermedades, pero sí podemos decir a grandes rasgos que los inmunosupresores pueden ser utilizados a bajas dosis, buscando más que nada un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, el uso del metrotexato en artritis reumatoide es un claro ejemplo de ello. O pueden ser utilizados los inmunosupresores a dosis altas, sin fase de inducción o con fase de inducción. Muchas veces los utilizamos sin fase de inducción, inclusive como ahorrador de corticoides. Podría dar como ejemplo el tratamiento de alguna anemia hemolítica en lupus que no requiera o que no sea de
gravedad para la vida del paciente. Y aquellos casos más graves necesitan una fase de inducción. La fase de inducción se puede hacer con un inmunosupresor de mayor toxicidad que se utiliza para la inducción, por ejemplo con ciclofosfamida, y se sigue cuando se logra controlar la enfermedad con otro inmunosupresor de menor toxicidad, y esto se denomina fase de mantenimiento. Por ejemplo, luego de la ciclofosfamida, utilizar azatioprina. También se puede hacer la fase de inducción con el mismo inmunosupresor, pero en dosis más altas. Por ejemplo, utilizar micofenolato o mofetilo a dosis de 3 gramos por día y luego seguirlo con una dosis de mantenimiento mucho menor. Por ejemplo, la misma droga, 1,5 gramos o 2 gramos por día. La fase de inducción suelen acompañarse de esteroides. La mayor parte de las veces estamos hablando de casos graves, de casos que ponen en riesgo la vida del paciente o en riesgo algún órgano del paciente y por lo tanto muchas veces utilizamos los esteroides, sobre todo teniendo en cuenta que los otros inmunosupresores tienen una ventana de espera hasta que se llega a la acción. Por ejemplo, la ciclofosfamida sabemos que tarda entre 8 días, 10 días en llegar a su efecto máximo. Entonces usamos corticoides, lo usamos en pulsos endovenosos, durante 3 a 5 días seguidos, dependiendo del caso, y se utilizan a dosis de entre 250 y 500 miligramos, aunque en algunas ocasiones se lo han utilizado a dosis mayores de 1 gramo por pulso. Espero que les haya sido provechosa esta clase y quedo a disposición para cualquier pregunta o duda. Muchas gracias.